Sí, decía que el fundamento para poder establecer los alcances y límites del Estado o de cualquier otra institución lo encontramos en la Biblia, desde luego, en la Escritura, pero hay una mediación. Clauser ha caracterizado la concepción fundamentalista en términos de la suposición enciclopédica, según la cual las escrituras son una especie de enciclopedia de información infalible sobre todos los temas, incluyendo los estudiados por ciencias tales como la astronomía, la geología, la paleontología, la física y la biología. Eso no es decir que la Biblia nunca transmite información sobre diversos temas, porque claro que sí la transmite, además de ser una fuente de información histórica. Es solo que no podremos encontrar en ella teorías científicas sobre ningún tema. Las teorías científicas, incluyendo las teológicas, son elaboraciones sistemáticas que pueden tomar mucho tiempo para desarrollarse. No es posible, por lo tanto, extraer ya construida una doctrina acerca de los límites del Estado directamente de la Escritura. No es un tratado de teoría política, de ciencia política o de filosofía política, aunque ciertamente da lineamientos para ello. Estos lineamientos no son reconocidos por toda la cristiandad, ni siquiera por toda la cristiandad reformada, quizá porque requieren inferencias complejas a partir de las enseñanzas escriturales y sobre todo entender el significado de dichas enseñanzas. Una de tales enseñanzas es que Cristo es Señor y Rey sobre toda la creación, pues toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice Mateo 28:18. ¿Tiene esta preciosa enseñanza implicaciones políticas y sociales? A Abraham Kuyper le ha parecido que sí, porque Kuyper no creía que Cristo tuviera autoridad solamente en una especie de ámbito espiritual, muchas veces identificado con el ámbito eclesiástico, o que hubiera que darle al César una autoridad sobre los asuntos temporales superior a la de Cristo. El día 20 de octubre de 1880, Abraham Kuyper dio un discurso público en la inauguración de la Universidad Libre de Ámsterdam, en un lugar, por cierto, que ahora es una especie de museo en la Damplatz, en la Plaza Dam, que está a unas 4 cuadras de la estación central de Ámsterdam, donde está el Palacio Real de Ámsterdam, que en realidad es no tiene mucha gracia, y a un costado estaba la Nieuwe Kerk, la nueva iglesia, que ya no es iglesia, ahora es una especie de museo de la Casa Real de Orange, porque de hecho ahí en ese lugar tiene lugar lo que llaman la inauguración, que es como una coronación pero sin coronación. O sea, no, como que les da pena a los reyes holandeses, les da pena que les impongan la corona real, y entonces hacen ahí una ceremonia en este espacio, en este lugar, y entonces lo han convertido más bien en una especie como de museo. Se puede visitar, pagas ahí tu entrada y te metes ahí, puedes ver, y tienen incluso hasta ropa de reyes Orange del siglo XIX, fotografías, una sección acerca del reinado de Luis Bonaparte, que fue regente de los Países Bajos, ¿verdad? Durante unos años, no dejó descendencia. De ahí vino la restauración de la monarquía Orange en los Países Bajos a principios del siglo XIX, no tan a principios, pero sí como por los 20 más o menos, en donde Holanda ya había caído en una grave decadencia, por cierto, como resultado, dice Jorgen van Prinsterer, precisamente de las ideas revolucionarias. Bien, entonces en ese lugar Kuyper dio una conferencia ese día que hay que aprendernos, yo creo, el 20 de octubre de 1880. Ahí habló sobre la soberanía de las esferas. Ahí entra el tema. Es ahí, en este discurso es donde introduce precisamente
Kuiper el tema de la soberanía de las esferas. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué tan poderosa es esta enseñanza? Implica lógicamente lo que queremos, lo que nos interesa, es decir, una teoría del Estado, una teoría de la realidad, inclusive más generalmente. ¿De veras es suficiente las escrituras que cita Kuiper? Parece que estuviera sacándola como con tirabuzón la enseñanza de ahí. ¿Se deduce lógicamente? ¿Por qué insisto en la deducción lógica? Porque es el método científico por excelencia, y porque hay ciertos detractores, podríamos decir, del trabajo de Kuiper y Dooyeweerd, que dicen que estos copiaron la idea de las esferas de un filósofo alemán católico, lo cual puede ser cierto. No es que sea importante, puede ser cierto que sí, pero lo hacen con un afán de detractor, de dañar pues la imagen de Kuiper y Dooyeweerd. Friesen es el que insiste en ese tipo de cosas, que es uno de los autores que los enemigos de la llamada filosofía reformacional citan, al igual que a Frame. Frame y Friesen son así como los paladines de los enemigos de nuestra visión filosófica. Bien, pero entonces da lo mismo si copiaron o no copiaron, no tiene importancia si efectivamente se deduce lógicamente de la escritura la doctrina, y eso es lo importante. Si se deduce lógicamente la historia no importa, ¿sí? Y este es un enfoque filosófico muy estricto, muy riguroso, ¿sí? Es que lo dijo Kant, no me importa quién lo dijo, ¿sí? Aquí está la idea, surge de tal lugar y las consecuencias lógicas son estas. Las consecuencias lógicas son ineluctables, ¿sí? Son objetivas, nadie las puede objetar, nadie las puede eliminar, nadie las puede negar. Es un cuerpo lógico de conocimientos, un cuerpo de contenidos, vamos a decirlo así, lógicos, tiene implicaciones lógicas que se deducen de ahí de una manera férrea y que nadie puede negar, nadie la puede evitar, ¿sí? Estoy tratando de que vean lo que es la estructura lógica de las teorías. Entonces mi enfoque es lógico, no es un enfoque histórico, y por lo tanto me da lo mismo, es irrelevante las influencias que tuvieron del famoso teosofista católico romano de Múnich, ahorita no recuerdo ni su nombre, pero ahorita más adelante se los digo. Bien, entonces la pregunta es esa, ¿qué se deduce de esta enseñanza de que Cristo tiene toda potestad en los cielos y en la tierra? Una pequeña frase, ¿verdad? Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Entonces, la pregunta que podemos empezar a hacer para tratar este asunto es la pregunta siguiente, se la hace Kuiper: ¿qué es la soberanía? Hablamos de soberanía de las esferas, de la soberanía del Estado, de la soberanía del rey, etcétera, de la soberanía del Congreso de la Unión, ¿verdad? Pero ¿qué es la soberanía? Kuiper la define como la autoridad que posee el derecho, el deber y el poder de quebrantar y vengar todo cuanto se resiste a su voluntad, ¿sí? Es decir, el soberano no rinde cuentas ante nadie, ¿sí? Nadie. Oye, es que hiciste mal. No le rinde cuentas absolutamente a nadie. En eso radica la soberanía. Pero entonces, la pregunta es, ¿no les dice que la soberanía original y absoluta no puede residir en ninguna criatura, sino que debe identificarse con la majestad de Dios? Esa es la pregunta que yo les repito aquí. Esa pregunta la hizo Abraham Kuyper en esa fecha. Le preguntó al público que estaba allí en la Nieuwe Kerk, ¿sí? La soberanía original y absoluta ¿puede residir en alguna criatura o no? Si uno cree que en él, como el diseñador y creador, como el fundador y director de todas las cosas,
nuestra alma también debe proclamar al Dios Trino como el único y absoluto soberano. Entonces aquí empieza el movimiento lógico de Kuyper a tratar de llevarlos a que veas ahora sí que del concepto mismo de soberanía se tiene que deducir lógicamente que solamente Dios puede ser soberano, absoluto, ¿sí? Punto número 1. Entonces, ¿quién le va a decir a Jehová no hagas esto? ¿O quién lo va a criticar? ¿O estás mal? ¿Verdad? Se equivocó Dios, fíjate, se equivocó Dios está mal, hay que reclamarle, es injusto, Jehová es injusto, está actuando contra la justicia. Entonces mucha gente puede llegar a pensar eso, pero claramente dice la Escritura, no hay manera de criticar a Dios, ¿verdad? Ni de decirle por qué hiciste esto o por qué hiciste aquello, ¿sí? Y ahí entonces empieza a aparecer claramente desde la Escritura, y si no, levántese un pastor aquí mismo y dígame, estás mal de la siembra, no es así, ¿sí? Estás equivocado, Kuyper es un demagogo, o si es escritural lo que estoy diciendo, sí o no, es así de sencilla la cuestión. Entonces la Escritura misma muestra a Dios como alguien que no rinde cuentas absolutamente ante nadie y que no puede ser juzgado por ninguna ley, está por encima de la ley. Esta es una confesión fundamental que tenemos nosotros, ¿sí? La escolástica, sobre todo de la Edad Media Baja, señalaba, era platónica, entonces tenía la idea de las formas o ideas platónicas y de una ley moral eterna. En inglés se dice hovering, ¿no? Así como flotando encima, y Dios mismo tenía que obedecer esa ley moral. La metafísica escolástica, realista, cuasi platónica podríamos decir, pensaba que efectivamente se podía estudiar la esencia de Dios porque no era más que la estructura de las formas platónicas. Entonces tú podías sacar información acerca de la misma voluntad de Dios si hacías un análisis filosófico de el mundo de las formas, de los eidos platónicos. ¿Qué es lo que nos enseñaron los nominalistas y posteriormente el calvinismo? Nos enseñó que eso no es realmente escritural, sino que Dios más bien se presenta en la Escritura claramente como un Dios soberano que no está sometido a ninguna ley. Esto nos aparta de algunas interpretaciones, ciertamente, de la naturaleza, o mejor dicho, de la esencia de Dios. Punto número 1. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Entonces, punto número 2. Tenemos que reconocer, dice Kuyper, que el soberano supremo ha delegado y aún delega su autoridad a los seres humanos, de manera que en la tierra uno nunca encuentra a Dios mismo directamente en las cosas visibles, sino que siempre vemos su autoridad soberana ejercida en el oficio humano. Entonces aquí incluso esto tuvo mucho impacto en la filosofía del derecho del siglo XVI, particularmente en Salamanca. Vázquez de Menchaca, que se menciona por ahí en el tríptico, tenía esta visión del oficio humano y de la ley. La ley es algo práctico, ¿sí? Entonces hay una delegación de soberanía en los humanos para poder establecer leyes positivas, de las cuales ya nos habló el pastor Saúl en la primera conferencia, ¿sí? Y es así como se delega la autoridad. Es importante también notar el uso de las palabras Dios en la Escritura. A veces Dios en la Escritura no es la Trinidad. A veces Dios en la Escritura significa única y exclusivamente el Padre. Entonces cuando se dice Dios y Cristo, lo que se quiere decir es el Padre y Cristo, ¿sí? Ese es un uso que, por cierto, en Oxford, que son tan amantes del análisis lingüístico, ya hicieron, ¿no? Paul Helm, en su libro Las ideas de Calvino, Calvin's Ideas, tiene esta explicación. Bueno, entonces, ¿de qué manera se efectúa esta delegación? Ese es el punto importante.
¿Se delega sin reservas a una sola persona esta omnímoda soberanía? ¿Sí o no? ¿O posee algún soberano terrenal el poder para forzar una obediencia solo a una esfera limitada, una esfera demarcada por otras esferas dentro de las cuales otro tiene soberanía y no él? La respuesta a esta interrogante, nos dice Kuyper, variará dependiendo de si uno se sitúa dentro o fuera de la órbita de la revelación. Entonces, aquellos que no están dentro de la revelación, ¿cómo responden? Dentro de lo factible, van a decir, dentro de lo posible, lo factible, soberanía irrestricta, y que además penetre todas las esferas. Y este es el ideal del tirano o del rey absoluto que preponderó desde el siglo XV, tal vez XVI, hasta bien entrado ya el siglo XVIII. La idea del soberano absoluto, que a imagen y semejanza de Dios efectivamente no rinde cuentas ante nada. Esa es la enseñanza de Bodin, ¿sí? Entonces el monarca absoluto es soberano en el sentido de que no rinde cuentas absolutamente a ningún ser humano, aunque sí se supone que debe rendir cuentas a Dios. Esa es la doctrina de Bodino y la que supuestamente mantenían los reyes europeos absolutos, que eran todos, ¿sí? Todos. El de Portugal, el de España, Felipe II, el de Francia no se diga, Luis XIV es el epítome, ¿verdad? Los ingleses, todos querían y aspiraban a ser soberanos absolutos en este sentido de Jean Bodin. Es más, si tú hubieras dicho en ese momento las ideas de los calvinistas y de los doctores españoles como Vázquez de Menchaca, de que era necesario que el rey se sometiera a una constitución, se hubieran reído de ti, ¿sí? Estás pero loco. ¿Cómo crees? ¿Por qué? Porque la realidad política de los países era otra, era el efectivo poder de los monarcas absolutos, abusivos además muchas veces, y no había manera de oponerse a ellos. Entonces imagínate que salía por ahí alguien diciendo, no, es que el soberano debería de someterse a una constitución. Ja, 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 sácate de aquí, perro, ¿sí? Ridículo, ¿sí? No era en el espíritu, el Zeitgeist no era ese, el esprit des temps, ¿verdad? El espíritu de los tiempos no era ese, el espíritu de los tiempos era, obviamente, el gobernante, el rey tiene que ser absoluto y soberano y no estar sometido absolutamente a nadie. ¿Qué congresos ni qué 8/4? ¿Sí? Ellos eran el poder legislativo, ejecutivo y judicial. L'État c'est moi, yo soy el Estado, es más, ¿sí? Decía Luis XIV, exacto, él es el Estado, porque de él emanan las leyes, él las ejecuta y él juzga. Entonces, bueno, esa es la concepción precisamente de la soberanía delegada dentro de lo factible, ¿sí? Dentro de lo factible, porque la soberanía de Dios sobre las cosas superiores están fuera del alcance humano, ¿ok? Sobre la naturaleza. A ver, Luis XIV, ahí viene una tormenta, ordénale que no venga. No ha llovido para las cosechas, oye, ya por favor haz que llueva, ¿no? No tienen poder sobre eso, ¿verdad? No tienen poder por eso. Incluso con toda nuestra tecnología actual, no tenemos poder para controlar los fenómenos naturales. A ver, invéntate una tecnología para controlar los huracanes, ¿sí? Entonces, hasta cierto punto se pueden controlar algunos fenómenos naturales, ¿verdad? Incluso a lo mejor si le avientas una bomba atómica al ojo de un huracán lo dispersas, puede ser, ¿eh? Pero entonces a lo mejor también de paso dispersas toda la atmósfera, ¿no? Entonces no tenemos ese poderío, ¿me explico? No tenemos poder sobre la muerte, ¿tenemos dominio sobre la muerte? ¿Sí? No tenemos control sobre la muerte, punto, ya para no dar más ejemplos, ¿sí? Así de fácil. Como dice Kuyper, fuera del alcance humano,
escapa a las capacidades humanas, sobre el destino escapa al control humano. A ver, ¿quién va a controlar el destino de aquí a un año en la República Mexicana? ¿Hay alguien que pueda diseñar exactamente lo que va a suceder en el 24? No, ¿verdad? ¿Okay? Entonces escapa eso. Entonces, por mucho poder que tenga alguien, un rey soberano, pues no va a poder controlar eso, aunque algunos creen que sí, ¿verdad? Entonces, pero en cuanto a lo demás, sí, decían estos, que no haya soberanía de las esferas, que el Estado tenga dominio ilimitado, que disponga sobre la vida, los derechos, la conciencia, incluso la fe de las personas. Otrora, cuando había muchos dioses, el Estado único e ilimitado parecía, más imponente, más majestuoso que el poder dividido de los dioses. Cuando tú tienes un panteón con muchos dioses, incluso las decisiones políticas se dividen también. El monoteísmo unifica políticamente, curiosamente, ¿sí? Son más poderosos, por cierto, los países monoteístas, pero aquellos que no tienen la revelación, pues va a ser un monoteísmo más bien pagano, ¿no? En donde el César, por ejemplo, el emperador romano va a ser la divinidad. Acuérdense que se llegaron a creer realmente dioses, ¿verdad? O encarnación de los dioses. Entonces, al final dice Kuyper, el Estado, encarnado en César, devino él mismo en Dios, el Dios Estado, que no podía tolerar a otros estados además de él. Porque si ya tengo yo todo el poder del Estado y soy divino, ¿por qué voy a tolerar a los galos o a los judíos, ¿no? O a los bárbaros del norte, ¿verdad? ¿Por qué voy a tolerar a los bárbaros germánicos? Entonces empieza la expansión imperial, el dominio, el imperium, ¿no? Dominio viene del latín dominum, que es señor, ¿verdad? Dominio es el enseñorearse, y entonces el ir expandiendo el poderío del César, del imperio, cada vez más y más y más. Es la idea de un Dios emperador que controla toda la vida, hasta donde sea posible, dentro de lo factible y siempre reconociendo límites, porque finalmente hasta el mismo César tiene que morir. Eso sí es ineluctable y lo tienen que reconocer. Divus Augustus, ave César, ¿verdad? Y el cesarismo como su culto. Hegel mismo elaboró esta noción siglos después como el Dios inmanente. Bien, en contraste con eso, ¿qué nos dice Kuyper? En contraste con lo anterior, Jehová proclama a Israel por medio de las voces de la profecía mesiánica. La soberanía a través de la profecía mesiánica, que anuncia, ¿quién anuncia la profecía mesiánica? A Cristo Jesús, ¿sí? La soberanía debe ser delegada, no dentro de lo factible, sino de un modo absolutamente irrestricto e indiviso. ¿En quién? En Luis XIV, en el César, no, en Cristo Jesús. Entonces hay una delegación, sí, de la soberanía de Dios en un hombre que se llamó Jesús de Nazaret. Es una soberanía irrestricta e indivisa, ¿sí? Entonces ese es el sentido del reinado soberano de Cristo, precisamente, que no tiene límites su autoridad, no tiene límites su esfera de acción, no tiene límites de ningún tipo, ni sobre la naturaleza ni sobre la sociedad humana. Entonces Cristo precisamente hizo señales para dejar en claro eso, cuando aplacaba las tormentas. ¿Se acuerdan en el bote cuando ya Pedro y los demás estaban ahí bien asustados porque ya se les echaba encima el mar, ¿verdad? Se iban a hundir, y Jesús dijo: hágase la calma, y obedeció. El mar obedece a Cristo, el cielo obedece a Cristo. Si Jesús le dice a la luna detente, la luna se va a detener, ¿sí? No hay absolutamente ningún poder físico, químico, biológico, llámalo como tú quieras, en el universo sobre el que Cristo no tenga autoridad. Él puede ordenarle a todas las fuerzas naturales que hagan lo que Él determine que hagan. Y no digamos en el terreno político también y social, tiene toda autoridad
Y la máxima demostración de esta autoridad fue precisamente su resurrección misma, ¿sí? Y la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro es, como dicen los americanos, to make a point, ¿sí? Para dejar en claro una cosa, que Él tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, esta es la principal enseñanza que debemos de tener y a partir de la cual vamos a construir todo lo demás, ¿sí? Esta soberanía absoluta. No es uno de los reinos, dice Kuyper, sino el reino absoluto. Yo soy rey, dice Jesús, para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Juan 18:37. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Un día todos los enemigos serán sometidos y toda rodilla se doblará ante mí. Romanos 14:11. Esa es la soberanía del Mesías que predijo una vez el profeta, que el Nazareno afirmó y que primero demostró con milagros, como les decía hace un momento, que fue descrita por los apóstoles y que la iglesia de Cristo, con la autoridad de ellos, confiesa que es irrestricta y no obstante delegada. Está delegada en Cristo, o más bien tomada para ser devuelta nuevamente, porque la perfecta armonía solo emergerá cuando la soberanía retorne del Mesías al propio Dios, es decir, al Padre, ¿verdad? Regresará el reino al Padre, dice la Escritura, ¿verdad? Quien entonces será ta panta en pasi, es decir, todo en todo. Entonces, pues este es nuestro principio. Si quieren que les diga cuál va a ser el principio de nuestro pensar político y de nuestro actuar político, pues es precisamente este. Nos dice Kuyper, aquí radica el glorioso principio de la libertad. Precisamente y justamente aquí, dice Kuyper, esta perfecta soberanía del Mesías sin pecado, al mismo tiempo niega y desafía directamente cualquier soberanía absoluta entre los hombres pecadores de la tierra, ¿ok? Que poseen, y lo hace, dice, dividiendo la vida en esferas diferenciadas que poseen cada una su propia soberanía. Aquí está la inferencia. Este es el puente lógico, ¿sí?, entre la palabra de Dios y nuestra filosofía política. Se cae este puente, entonces no tiene sentido esto, no sirve, debemos dedicarnos a otra cosa, ¿sí? Este es el puente, precisamente. Esta es la inferencia que dio origen a la doctrina y práctica política de Kuyper. Según Kuyper, la proposición siguiente, ahí les va: Cristo Jesús tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Esta proposición, estoy hablando como lógico, ¿sí?, implica lógicamente la siguiente proposición filosófica: la vida está dividida en esferas diferenciadas, cada una de las cuales posee su propia soberanía. Aquí hay una inferencia lógica, ¿sí?, que a veces no es obvio porque no está formalizada, ¿sí? No estamos haciendo álgebra, ¿no? Aunque sí la vamos a pasar al álgebra más adelantito, espérenme tantito, pero ahorita hay una implicación aquí, ¿cómo decirlo?, de carácter implícito, de una lógica natural de la mente que tiene que ver la correlación entre una proposición y la otra. Pero antes de discutir la posible corrección de la inferencia de la proposición primera a la segunda, es necesario aclarar el significado de la palabra esfera y de soberanía como predicado de las esferas. El término esfera tiene un significado originalmente geométrico, pero por analogía se ha extendido a otros campos del saber. En las ciencias sociales transmite la idea de área de influencia o poder, pero como emanando de un centro. El centro usualmente es una persona y su influencia o poder puede ser variado en varios respectos. Una analogía es el campo gravitatorio de un cuerpo celeste. Este usualmente se representa como un halo en torno al cuerpo, el cual ejerce menos poder gravitatorio en los puntos del halo más alejados. Entonces, entre más te alejas del centro de masa de la Tierra, menos atracción
menos fuertes, que no es una fuerza, dice Einstein, pero vamos a llamarla fuerza, es menos fuerte la atracción que ejerce la Tierra sobre el cuerpo. Es decir, vas escapando del poder gravitatorio del planeta. ¿Sí? Los cohetes no tienen otra función más que lograr escapar de ese poder gravitatorio. Entonces, bueno, allí ese es un uso también analógico en la física. Pero Kuiper no usa así el término, obviamente, ya que se quiere referir al ámbito de poder y autoridad de los tipos de instituciones sociales. Que tales ámbitos existen es un hecho de la vida cotidiana. Por ejemplo, un padre de familia tiene autoridad en su casa, pero no en el ejército, ¿verdad? Puede ser general, pero en su casa tiene autoridad como padre, no como general, y en el ejército tiene autoridad como general, pero no como padre. O sea que una y la misma persona puede ejercer diferentes tipos de autoridad, pueden recaer en la misma persona, pero no eso no los hace ser iguales. Entonces el concepto de esfera quiere captar precisamente estos ámbitos de poder y autoridad. Ámbitos de poder y autoridad. En derecho se le llama específicamente jurisdicción. ¿Estoy en lo correcto, abogado? Es como una especie de jurisdicción, ¿verdad? Nomás que jurisdicción ya nos remite al derecho positivo, a la ley positiva, y aquí no estamos hablando del derecho positivo, sino de la autoridad dada por Dios directamente, ¿ok? Entonces, el concepto de esfera es ese, que les ha causado mucho escozor por allí algunos, incluso pues autoridades y pastores de la Iglesia Nacional. Les causa escozor el concepto de esfera, pero en realidad es un concepto que se puede precisar científicamente tanto como se quiera. El término holandés es kring o sfeer también, pero kring es la palabra que usa Kuiper, ¿sí? Soevereiniteit in eigen kring, la soberanía en su propia esfera. Eigen se parece mucho al alemán, eigen es propio en alemán, y en holandés también, eigenskring, propia esfera. Entonces, Kuiper ha tratado de captar estos ámbitos de poder y autoridad mediante el término kring, esfera. El concepto de esfera presupone una clasificación de las instituciones sociales que parece ser de sentido común y estar fuera de discusión. ¿Puede alguien negar que hay familias nucleares? ¿Papá, mamá y niños? No. ¿Puede alguien negar que hay escuelas? Tampoco. ¿Puede alguien negar que hay iglesias? Tampoco. ¿Estados? Tampoco. Así que desde un punto de vista extensional, y sigo hablando como lógico, una esfera es la clase de todas las instituciones de un mismo tipo. Esto yo lo tomo como una primera aproximación científica y lógica al concepto de esfera. Vamos a precisarlo. Nuestros amigos continentales son medio difíciles de leer, ¿sí? El pensamiento alemán y el tipo de pensamiento que heredan Dooyeweerd y estos autores es continental, lo que llamamos en filosofía continental, que es como escribe Kant, por ejemplo, o el idealismo alemán, ¿sí? Que escriben, parece que adrede escriben así para que nadie los entienda, ¿no? Sí, traten de leer a Kant, ¿no? La crítica de la razón pura, y van a ver de lo que les estoy hablando, ¿no? O Fichte, ¿sí? Ya no digamos Hegel es pues prácticamente ininteligible, ¿no? Casi imposible de leer. La enciclopedia de las ciencias filosóficas o la ciencia de la lógica, la Wissenschaft der Logik. Entonces, ese es el problema muchas veces con estos autores. Roy Clauser, que es de formación anglosajona, tiene una forma de pensar más lógica y, por cierto, una formación escolástica. Por ahí alguien hablaba de esto, precisamente ya se fue Romeo, muy sólida tiene Roy Clauser. Si ustedes ven que Roy Clauser es claro, es porque tiene una formación escolástica, así que mucho cuidadito con andar despreciando la escolástica. Nuestras raíces, nuestra forma de pensar no es escolástica, pero eso no quiere decir que la escolástica no tenga una disciplina.
Entonces Roy se formó con Alf Ross, un distinguido profesor de la Universidad de Pensilvania, que yo leía, por cierto, mucho en Stanford, curiosamente antes de conocer a Roy. Roy hizo su disertación doctoral con él, entonces le imbuyó toda la disciplina rigurosa del pensamiento escolástico, pero además Roy estudió directamente con Dooyeweerd, entonces pudo empezar a hacer un análisis lógico, sistemático, odiado por los que les gusta la vaguedad, ¿no?, del pensamiento de Dooyeweerd. Entonces, esta forma de pensar es la que tenemos nosotros que introducir aquí para explicarle a muchas personas qué significa una esfera. Entonces, por el momento, quédate con eso. Es una clase de instituciones del mismo tipo, una clase de instituciones. Otra tesis sociológica es que cada institución requiere de una autoridad, ¿sí? La pregunta es si está ordenado por Dios que haya un tipo de institución cuya autoridad abarque y subordine a las autoridades de todas las demás instituciones, ¿sí? Esa es la pregunta. A lo mejor Dios quiere que haya una autoridad central que gobierne absolutamente todas las demás instituciones, ¿verdad? Puede ser el Estado absoluto o el papado, ¿verdad? A lo mejor debe haber una especie de papa, o el papa mismo debe de controlar absolutamente todas las instituciones. Y todo el famoso pleito en la Edad Media entre iglesia y Estado no fue más que un estira y afloja en esta concepción. ¿Quién tiene el poder supremo? ¿La iglesia o el príncipe, el Estado? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la pregunta. Kuyper afirma la siguiente proposición que he numerado como la 3. El hecho de que Cristo tiene potestad sobre todo tipo de institución descarta que haya un tipo de institución cuya autoridad abarca y subordine a las autoridades de todas las demás instituciones, ¿sí? Es decir, es excluyente. La tesis es esta: si Cristo es el rey absoluto, entonces no puede haber otro rey absoluto, no puede haber una especie de triunvirato o poder compartido. Por ahí dicen el dicho, el poder no se comparte, ¿no? ¿Okay? Entonces Cristo no va a compartir su autoridad con nadie, simple y sencillamente, ¿no? Digo, corríjanme, ¿verdad? Pero aquí sería una interpolación, una base de interpolación, porque hablamos de la Sagrada Escritura y hablamos del derecho, hablamos de la constitución política de nuestro país, y particularmente pues vamos a hablar de la libertad o de la igualdad. ¿Cómo es que viene a recaer el cristianismo en una ley, en una norma de vigencia general para todo el país? Bueno, eso vamos a ver si adelante logramos responder eso. Pero ahorita, el punto ahorita es simplemente. ¿Puede Cristo compartir su autoridad soberana con un ser humano común y corriente, con un hombre pecador? ¿Sí o no? ¿O puede o no puede? Y bueno, yo conmino a los pastores de la Iglesia Nacional que nos digan si sí o no, pero ya, de una vez por todas. Y si no puede, entonces ya caímos en la soberanía de las esferas, ineluctable e inevitablemente, con la férrea rigidez de la lógica, ¿sí? Son reglas que el mismo Dios puso para el pensamiento, las leyes de la lógica deductiva. O sea, o ya falta que empecemos también a cuestionar las reglas de la lógica, ¿no? Que ya lo hizo Frame, ¿sí? El señor John Frame, a quien tanto citan por ahí en el Facebook, en contra de la llamada filosofía reformacional, estuvo en un encuentro donde estaba Alvin Plantinga, Roy Clauser y otros filósofos y teólogos, y entonces Alvin Plantinga le dio un argumento sobre un tema X que no viene al caso, así, premisa 1, premisa 2, por lo tanto, así un silogismo, haz de cuenta, paz, conclusión. Agarra John Frame y dice: estoy de acuerdo con las premisas, tu argumento es válido, sound en inglés se dice, ¿sí? Y sin embargo no acepto la conclusión. Aviéntate ese trompo a la uña,
¿no? Imagínate nada más qué burrada tan grave, pero esto ya te indica un irracionalismo extremo, ¿no? Es una cosa ya rara, por decirlo de alguna manera, y por eso Frame, ok, no me gusta hacer ataques ad hominem, pero Frame no tiene prestigio entre los filósofos, porque tú no puedes decir esto, ¿sí? O sea, un cuate que dice esto en un simposio, congreso de filosofía, pues queda descalificado por su propia lengua, ¿ok? Es muy grave ese error, es un error muy fundamental. Entonces, si la lógica, si vamos a respetar las reglas de la lógica, tenemos que asumir las consecuencias de las proposiciones. Entonces, si Cristo no comparte esa autoridad, ¿ok? Entonces, no hay una institución cuya autoridad abarca y subordine a todas las autoridades de las demás instituciones, porque cualquiera que, si existiera esa institución, tendría que tener una autoridad, y si esa autoridad ya sabemos que es Cristo, pero si Cristo va a compartir su autoridad, ok, en todas las esferas, con alguien que va a tener autoridad sobre todas esas mismas esferas, pues entonces ya está, ¿no? Subordina entonces la autoridad de todas las demás esferas una persona humana, y por lo tanto entonces no se sigue la soberanía de las esferas, no puede haber soberanía de las esferas. Ese es el tema. Son clases, las esferas no son más que clases de instituciones, no son otra cosa, son tipos de instituciones, ¿sí? Si lo quieres ver así aristotélico. Bueno, de esta tesis que me gustaría llamar tesis kuiperiana fundamental, pende toda la teoría de las esferas. La tesis no es obvia y hay quien ha llegado a negarla, ¿sí? Friesen la ha llegado a negar. Lo que dice Glenn Friesen es, no, lo que pasa es que Kuiper es un copión, ¿sí? Pues le está copiando a un cuate que se llamaba Franz Xaver von Rader, que vivió de 1765 a 1841 y escribió un texto de filosofía cristiana. Él era alemán, de Múnich, de Baviera. Escribió un texto de filosofía en donde sí efectivamente habla de esferas y cosas así. Bueno, repito, a lo mejor sí inspiró a Kuiper, fíjate, puede ser. Finalmente todos estamos recibiendo influencias de muchos lados. No niego que pudo haber influenciado a Kuiper o al mismo Doyever, pero ese no es el punto. El punto es si hay o no hay un argumento que nos lleve de la soberanía de Cristo Jesús a la soberanía de las esferas. Y me da lo mismo si lo dijo von Bader, o lo dijo Kuiper o su abuelita, me da exactamente lo mismo, ¿sí? Vean la lógica, no vean a las personas, ¿sí? No tomen la autoridad, no porque es que lo dijo Kuiper. Pues a lo mejor está equivocado Kuiper, ¿no? Vean los argumentos, vean las razones, y eso es lo que tenemos que hacer, en vez de estar levantando ataques ad hominem, ¿sí? Yo ya levanté ahorita un ataque ad hominem, porque sí es un poco para que vean ustedes hasta dónde puede llegar la necedad, ¿sí? Es nada más para ilustrar los alcances de la necedad, son enormes los alcances de la necedad, nada más por eso lo dije, ¿vale? Pero yo lo que espero es que todos estos como Frame y Friesen, que argumenten en contra de las tesis mismas y muestren la incorrección de los argumentos, y no que estén diciendo que son copiones o que aquel es mejor o que aquel tiene la cara más bonita. Eso no nos interesa, ¿sí? Sino el argumento lógico es lo que nos importa. Entonces la futilidad de esta intentona de asociar a Kuiper con von Bader, ¿ok?, queda totalmente inutilizada si podemos dar un claro argumento filosófico que demuestre la tesis fundamental. Yo les he dado aquí una plausibilidad del argumento, no les he dado el argumento. El trabajo filosófico duro es de picar piedra, falta mucho trabajo, pero estos son los lineamientos generales del argumento, ¿ok? Entonces, esto es lo que determinan los alcances y límites del Estado. Entonces, claro, luego viene mucho más trabajo, ¿verdad? Bueno, ¿y cuáles son las instituciones? Y en particular, ¿en qué consiste la institución estatal? ¿Qué es lo que la diferencia de las demás? ¿Qué es lo que la caracteriza a la institución estatal? ¿Verdad? Eso ya es dar el siguiente paso, pasar al siguiente tema. Ya probamos que sea como sea el Estado,
no puede ser soberano sobre todas las demás esferas. Si se acepta el argumento anterior, ya vimos que las esferas tienen que ser soberanas. No puede haber un humano que gobierne con autoridad sobre todas ellas simultáneamente, porque eso desafiaría la única autoridad soberana de Cristo Jesús. Entonces, bueno, de entrada, sean lo que sean las esferas o cómo definimos las instituciones, no puede haber ese poder centralizado. Y ya después vamos a ver, bueno, ¿y qué es una escuela? Pues vamos a analizar qué es una escuela o qué es un Estado. Y bueno, claro que ahí es donde ya entra la teoría sistemática como la que trabaja Hermann Dooyeweerd, particularmente en el volumen 3 de su Nueva crítica del pensamiento teórico. Ahí viene la teoría del Estado y de las instituciones sociales. Pero antes de esto, ya hay trabajo realizado desde el siglo XVII, en la obra que hemos mencionado aquí de Juan Althusser, que es poco conocida, es muy poco conocida la obra de Althusser, pero los historiadores de la filosofía del derecho o de la teoría política, de la filosofía política, lo mencionan como una figura muy importante en la historia de estas disciplinas. Por ejemplo, Ferdros, que es un gran historiador alemán de la filosofía del derecho occidental, en su libro publicado por la UNAM, nos da un capítulo especial dedicado a Althusser y lo pone al mismo nivel de Bodino, por ejemplo, y de estos grandes teóricos de esa época. Althusser sería el que está replicando a Bodino, precisamente, ¿ok? ¿Cuánto me queda de tiempo? Perfecto. Ok, le está replicando a Bodino precisamente con la idea de una ley constitucional. Esa idea es una chifladura en el siglo XVI. Nadie hubiera jamás imaginado una cosa como esa que se llama ley constitucional, ¿sale? Nadie. Lo que se llamaba o se pensaba como algo parecido a la Constitución era la lex aeterna o la lex naturalis, la ley natural, ¿sí? Y entonces el rey soberano, el monarca soberano, era el intérprete de esa ley natural, ¿sí? Y entonces emitía sus leyes especiales, sus leyes positivas, sus decretos, y gobernaba a través de esta interpretación de la ley natural. Pero, como decía Bodino, fuera de eso, de tener que responder ante la ley natural, no tenía límites su poderío, era ilimitado, ¿ok? Entonces el monarca absoluto tenía esa característica. ¿Y qué está diciendo nuestro hermano y maestro Althusser? Johannes Althusius, Juan Althusser, dice: debe de existir una ley constitucional que determine las facultades del gobernante. Esto no es tampoco invención de Althusser, sino que ya lo sugiere Fernando Vázquez de Menchaca, de la Escuela de Salamanca. Sugiere ya que tiene que haber una ley constitucional que determine cuáles son los límites del poder estatal, del gobernante. Pero ya donde aparece plenamente desarrollada la idea es en Juan Althusser. Entonces, ¿quién es el padre de la idea del Estado de Derecho y de la limitación constitucional del poder? Es el calvinismo, ¿sí? Pero reconocemos también a los doctores españoles de la Universidad de Salamanca, que además son de los que construyeron nuestra civilización mexicana, de paso. O sea que hay una liga muy interesante ahí entre los que construyeron la Nueva España y el calvinismo. Althusser reconoce que es discípulo a los pies del maestro Vázquez de Menchaca, de Valladolid. Él era de Valladolid, además era un administrador público, Vázquez de Menchaca. Entonces, bueno, aparece esta figura de la ley constitucional. ¿Quién le hizo caso? Nadie. ¿Sí? Nadie le hizo caso. Obviamente la moda, el espíritu de los tiempos era la monarquía absoluta. ¿Qué más dice Althusser? Dice: la sociedad está compuesta por diferentes consociaciones, dice él, ¿ok? En relaciones simbióticas entre ellas. Entonces, la familia con el Estado, la iglesia con
con la escuela con el Estado, y todos guardan relaciones simbióticas entre sí. Y esto está prefigurando, dice él que no, la autoridad de una asociación simbiótica no debe interferir en la autoridad de otra sociedad, de otra consociación. Entonces esto ya es el barrunto, el comienzo de la doctrina de la soberanía de las esferas en Althusser. La soberanía de las esferas es un resultado natural de pensar al estilo calvinista, ¿sí? Si alguien piensa al estilo calvinista, eventualmente va a caer en la soberanía de las esferas, no puede ser de otra manera, ¿sí? Y ahí están las repúblicas, en los países donde tuvo influencia el calvinismo, resultaron ser la base de la democracia occidental, ¿sí? No, not least the United States of America, ¿sí? Entonces, esa es la base de las democracias occidentales. Entonces, pensar de manera calvinista es pensar de manera descentralizada, es pensar en consociaciones simbióticas, ¿verdad? Es pensar en una ley constitucional que sujeta al gobernante, que no tiene, por lo tanto, poder absoluto ni soberanía en todos los ámbitos de la vida. Y esta es la idea básica que nos lleva a los límites del Estado, ¿sí? Se puede desarrollar mucho en detalle ya la filigrana, si tú quieres, se ha hecho, ahí está la obra después de nuestros autores, de Deudeber, etcétera, de Clauser mismo, pero siempre tenemos que tener claro cuál es el punto de partida, el fundamento, ¿no? Los Grundlagen en alemán dirían, ¿no? El Grund es así, la base, fundamento. Tenemos que tener claro esto. Si tenemos claro esto, bueno, ya después nos peleamos en los detalles y si el Estado puede dar educación o no puede dar educación, ¿no? Eso ya lo vemos después, pero primero tener claros los fundamentos. Muchas gracias.